Cuando tenemos un desamor, como el adicto a la droga, el cerebro pide su dosis. ¿Cómo le hago para ya no tener la necesidad de recordar, no de recordarlo, sino de obligarme a creer que sigue con vida? El cerebro principalmente no quiere sufrir, evita el dolor, evita este tipo de cosas. Desde el punto de vista de las neurociencias, eh, cuando ese alucinógeno se libera, empiezas a ver la luz, empiezas a ver seres de luz, a tus familiares, al menos cuando ya no está contigo, ya sabes que está en una tumba. Pero cuando es un divorcio, puede que esté rehaciendo su vida. Hola, ¿qué tal familia de este canal? Carlos Contreras GDL TV. Oigan, hoy tengo una entrevista que les quiero compartir porque es súper interesante platicar acerca de qué le sucede, por supuesto, a tu cuerpo, al cerebro principalmente, cuando ya no estás en este plano. Pero también, ¿por qué le batallamos tanto cuando tenemos a un familiar que está enfermo, que sabemos su desenlace, sucede, ya no está con nosotros, pero tenemos muchos apegos, lo recordamos, incluso decimos que su presencia sigue estando ahí de una forma terrenal? Dicen, yo lo siento, yo lo he tocado, he platicado con él. ¿Por qué sucede este apego? Y para eso invité a un muy buen amigo, David Flores, tanatólogo, especialista por supuesto en temas que tienen que ver con esto. El guiar a la persona en una pérdida. David, gracias por estos minutos que me regalas. Es un honor, Carlos, estar contigo y con todos nuestros amigos de tu canal. Verdaderamente un honor para mí. Oye, David, creo que una de las cosas más frecuentes que me preguntan es ¿por qué sigo viendo a mi familiar que ya perdió la vida? ¿Por qué sigo viendo a mi hijo que un accidente me lo arrebató de los brazos? ¿Por qué? Es más, lo huelo, lo veo, lo percibo. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué pasa en la mente? Mira, querido Carlos, queridos amigos, desde el punto de vista del término de las neurociencias, el cerebro principalmente no quiere sufrir, evita el dolor, evita este tipo de cosas y entonces se aferra a no perder a su familiar. No es lo mismo, querido Carlos, queridos amigos, perder a un familiar en el término de una enfermedad terminal a un familiar perderlo por un accidente en una muerte repentina, porque el cerebro no lo asimila de la misma manera, ya que hay diferentes neurotransmisores. Uno de ellos es la oxitocina, que es la hormona del apego, que es cuando por su olor, lo que acabas de decir, por sus abrazos, por sus besos, por este tipo de cosas, y cuando esa persona ya no está con nosotros, lo que sucede es que el cerebro quiere defenderse y simbólicamente pone una barrera en el corazón para que no entre ni salga nada, pero no solamente cosas negativas, querido Carlos, sino también cosas positivas como una felicidad, como sentir cosas o sentimientos que nos pueden llevar a una plenitud como personas. Entonces el cerebro empieza a bloquearse. Empezamos lo que tú estás diciendo, a sentir a la persona. Cuando llegan conmigo a terapia, siempre les digo que en verdad todavía tu familiar vive, ya sea tu padre, tu madre, tu hijo, porque esa persona todavía tiene células de ti, en el caso de un padre, diciendo, ¿tu padre todavía vive? Le digo, sí, porque todavía tiene células de esa persona. No vive como nosotros quisiéramos, pero todavía vive en esencia contigo porque tú tienes sus células. ¿Sientes su presencia? Claro que sí, porque tú mismo tienes, y hablamos en este programa exitoso, en el término de la energía, del aura, entonces estás sintiendo su presencia porque el cerebro está sintiendo todavía las células que genéticamente tenemos, vamos, valga la redundancia, tenemos para vivir en este plano y en esta existencia, Carlos. Oye, David, pero también luego se vuelve como un problema porque tanto estarlo atrayendo u obligar a tu cabecita a que diga, no, claro, es que yo lo vi, yo lo sentí, escúchalo, sigue aquí. A mí me ha pasado que en muchas de las investigaciones que hemos hecho, precisamente, el tema final, por ejemplo, de los especialistas, era liberar los espacios de las ataduras que tenían, aferrarse a que querían que la persona siguiera tal cual era en vida. Así ¿Cómo es. le hacemos? Que yo creo que es algo que te preguntan. ¿Cómo le hago para ya no tener la necesidad de recordar, no de recordarlo, sino de obligarme a creer que sigue con vida? Primero, quiero enfatizar, creo, Carlos, queridos amigos, que una
nunca se va a superar, nunca. Una muerte se va a aceptar porque no vamos a decir, ah, ya murió tu padre, ya murió tu hijo, pues no te preocupes, vamos a conseguir otro. Murió tu hijo, pues conseguimos otro. No, una muerte no se supera, una muerte se acepta y entonces cuando se llega en esa ayuda profesional, en ocasiones el cerebro empieza a tener ciertas alucinaciones, si le puedo llamar así, en que no quiere despedirse de la persona y lo habla el segundo postulado de las pérdidas, que el que se aferra a ganar más pierde. Entonces, cuando tú estás introduciendo a tu mente, desde el punto de vista cerebral lo estoy hablando, si tú estás incluyendo en tu mente una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez cualquier tema, ese tema va a venir a tu vida. Lo hablamos en el término de la ley de correspondencia o atracción, que si tú centras tu atención en algo, ese algo va a venir a ti. Pero no me quiero despedir, dice la persona, pero no me quiero. Y a veces en casa existe un cementerio en casa y entonces si es de un padre, si es de un hijo, si es de un familiar, la recámara de ese familiar o la recámara de ese hijo está intacto y este es el cementerio. Aquí está la recámara de mi hijo, aquí está la recámara de mi padre, aquí está su ropa, sus zapatos y este es el cuadro que compró en Europa, este es el cuadro que compró en el Caribe, este es el cuadro. Y entonces la casa ya no se convierte en una casa, querido Carlos, sino se convierte en un cementerio y por lo tanto, si lo hablamos en el término energético, que no soy un experto en eso, para tú conoces a los expertos, que no deja que la energía fluya, número uno. Número dos, no dejas a tu cerebro que lleve el proceso del duelo. Entonces te aferras y no quieres soltar, quieres tener a esa persona todavía contigo y entonces evades la realidad. Por eso es muy común que esas personas entren con ataques de ansiedad, entren con ataques de pánico, entren con depresión debido a que no quieren soltar. ¿Qué podemos hacer? En terapia es un proceso tanatológico como mínimo de 8 meses, pero hay un ejercicio que es el posgrado, si lo puedo llamar así, del tanatólogo, en el cual se hace ese ejercicio y se va a despedir de esa persona simulando ya sea un oso de peluche, una fotografía o una carta en el cual le vas a escribir a tu familiar todo lo que tú sientes, todo lo que hay dentro de ti, le vas a agradecer, lo vas a honrar y a la vez te vas a despedir. No despedir en el sentido de voy a dejar de sentir, sino despedirme en voy a honrar tu memoria, pero a la vez tengo que aceptar que tengo que seguir mi vida, no por ti, ni para minimizar tu memoria, ni tu presencia, ni tu espíritu, ni alma, sino porque yo debo de seguir adelante, porque si tú estuvieses en vida, a ti te encantaría que yo fuese feliz. No estás conmigo, me duele, pero tengo que aceptar que algún día, tarde o temprano, voy a estar a tu lado. O sea, podemos decir que este proceso sí tiene una fecha, o sea, sí va a llegar, si sigues, digamos, el ABC, va a llegar un momento, háblame de tiempo, en el cual voy a decir, lo No, logré. Carlos, va a ser el término del ABC, porque en los 5 procesos del duelo, puedes vivir los 5 o puedes vivir, algún proceso, que es la negación, el enojo, la esperanza, y entonces puede que esos procesos no los vivas tal cual un ABC, pero también debemos dar, siempre lo he dicho, creo, Carlos, queridos amigos, en terapia, debemos de dar al corazón que tiene que hacer su trabajo. Cuando esa persona no está entre nosotros, debemos de honrarle, debemos de sentir su presencia, pero ¿en qué momento sentir su presencia? En recordar a esa persona. Querido Carlos, no puede haber un muerto y 4 cadáveres. Es decir, que si una persona ya no está con nosotros, esa persona eh, no puede haber ¿qué podemos decir? Otros individuos que quieran imitar, es decir, que ya no viven. Entonces, podemos hacer eso y en el momento de que se le acompaña a la persona, repito, es un proceso de 8 meses. Entonces, en esos 8 meses se da ese, que diremos, ese tratamiento
porque no se le puede decir a la persona en la primera etapa del proceso que agarre toda la ropa, todos los muebles, todos los recuerdos, todos los zapatos de la persona amada y los lleve a una caridad o los tire o los regale. No podemos decir eso porque su cerebro todavía no está ávido para eso. Es el proceso de la aceptación y esa herida que puede existir, que existe, se tiene que convertir en una cicatriz. Oye, ¿y este proceso es muy similar al, por ejemplo, las rupturas en unas relaciones? ¿Pasa algo similar? Sí, pero hasta cierto punto. El cerebro, vuelvo a repetir, el cerebro es adictivo, querido Carlos, adicto a ser feliz, a deprimirse, a enojarse, a entristecerse, a llorar. El cerebro es adictivo porque el dosis de droga. Cuando tenemos un desamor, como el adicto a la droga, el cerebro pide su dosis. Por eso se dice, cuando te dicen, llegan con tu novia, tu pareja, y te dicen, ¿sabes qué, David? Quiero decirte que ya no te quiero. En 300 milisegundos esa información llega a la corteza auditiva, se va en paralelo a la amígdala cerebral, que son las emociones, se va junto con el hipocampo, que son los recuerdos, y el giro del cíngulo interpretó un dolor. 300 milisegundos de lo que estoy diciendo. En ese momento hay un cambio en tu cerebro y los neurotransmisores empiezan a ser diferentes. Aumenta la oxitocina, la hormona del apego, que puedes tener un café, se lo puedes aventar a la cara o decir, agarrar su ropa, aventarla por la calle y decirle que se fuera. Pero a la vez el cerebro dice, ya no tienes esa adicción. Por eso en las canciones de amor se dicen, es que tú eres mi droga, contigo no puedo vivir. Y en cierta parte sí se le tiene que creer a esa persona porque el cerebro pide. Entonces, en un desamor, en un divorcio, es más doloroso, fíjate Carlos, amigos, que es más doloroso porque al menos cuando ya no está contigo, ya sabes que está en una tumba. Pero cuando es un divorcio, puede que esté rehaciendo su vida. Entonces el cerebro empieza como una ardillita, empieza a imaginarse muchas cosas. Oye, de hecho este tema yo creo que podríamos extenderlo muchísimo porque da, pero quiero preguntarte algo antes de que nos gane el tiempo respecto a esto que mencionas de, por ejemplo, cuando ya no estás en este plano terrenal, digamos que en tu cuerpo físico, pues bueno, sufre un proceso, ¿no? Pero ¿qué le pasa al cerebro cuando definitivamente se desconecta? Porque mucha gente dice, sigue percibiendo, tarda en ya no sacar pulsaciones eléctricas. ¿Qué es lo que verdaderamente pasa con el cerebro? Te va a fascinar esto. Principio. El cerebro, ya lo dijimos al principio, no quiere el dolor, no le gusta el dolor. Por lo tanto, el cerebro sabe toda la información de las células. Quiero que se entienda, lo voy a maquinar de una forma entendible. Entonces, hay un concilio entre las células y las células le dicen, ya sea por una enfermedad, por edad o por alguna situación, se le informa al cerebro. ¿Sabes qué, cerebro? Ya no hay nada que hacer. Ya vamos a dar todo de nosotros y ya estamos a punto de morir. El cerebro confirma, ¿de verdad esto es cierto? Y entonces las células dicen sí. Muy bien, el cerebro da la orden de que las células den todo de sí porque quiere que disfrute el último día de su vida. Por eso es muy común, querido Carlos, queridos amigos, que antes de morir un familiar que esté en el hospital o que esté enfermo, es muy común que antes de morir se sienta muy bien y todavía le dice a los familiares, tranquilo, me siento bien, no te preocupes, ya me siento mucho mejor, ya no me duele, ya no me sucede esto, siento que ya me estoy curando, pero en la noche o en la madrugada esas personas fallecen precisamente porque dieron las células todo de sí. ¿Qué pasa en ese proceso? Hay una hormona que se llama dimetiltriptamina, que es el alucinógeno. Eso lo liberamos cuando soñamos o cuando ingerimos alguna droga. Es entonces cuando el cerebro empieza a liberar, ya cuando está el término de la agonía, empieza a liberar el cerebro esa hormona, de tal manera que es una hormona de placer. Ojo con lo que estoy diciendo. Desde el punto de vista de las neurociencias, eh, cuando ese alucinógeno se libera,
empiezas a ver la luz, empiezas a ver seres de luz, a tus familiares, empiezas y decir bla, 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 y tú dices, estoy hablando desde el término de las neurociencias. Y entonces, cuando muere esa persona, dice, es que se le ve un rostro que se fue en paz, se fue hasta con una sonrisa, se fue bien porque ese alucinógeno de esa hormona se libera porque, repito, al cerebro no le gusta, pues, que diremos, sufrir. De repente dicen algunos, querido Carlos, queridos amigos, es que el alma, y de repente se daba que la persona pesaba 70 kilos antes de morir, pero cuando murió pesó 69 kilos 700 gramos. Pero ¿cuál es eso? Dicen que es el alma. Resulta que las glándulas suprarrenales, las que están arriba del riñón, son las primeras que se desintegran porque es como un gas. Entonces, no ojo con lo que estoy diciendo, desde el punto de vista de científico, no es que el alma se haya salido, sino que son las glándulas suprarrenales las que se desintegran y es entonces como el cuerpo empieza a pesar menos. Ok, las neuronas solamente pueden vivir como máximo 10 minutos, pero las primeras neuronas que van a morir, perdón, las primeras neuronas que van a dejar de existir son las neuronas del hipocampo, que son los recuerdos. Por eso una persona que regresa de ese proceso no se acuerda de lo que sucedió hoy, ayer o en 3 días, sino se acuerda de lo que pasó hace 10 o 15 años porque el hipocampo, que son los recuerdos, esas neuronas murieron. Pero todavía, que esto se ha comprobado científicamente, que todavía hay actividad cerebral cerca de 10 minutos. Entonces, cuando esa persona ya no puede moverse, entonces las primeras neuronas que mueren, el primer sentido que se va es el del habla, el segundo es el del oído, el tercero es el de la vista. Y entonces ya no empieza, tus sentidos empiezan a perderse, pero todavía conscientemente puedes tener ciertos pensamientos hasta que como una máquina, querido Carlos, queridos amigos, como una vela empieza a desaparecer. Pero hay algo maravilloso, hay algunas células que están resistiendo y se ha descubierto que 2 días después de que ese cuerpo ya no está vivo, entonces algunas células desarrollan y mutan y desarrollan células de cáncer porque esas células no quieren, literalmente dicen, no, sí, vamos a hacer que nuevamente. Y es maravillosa este tema, querido Carlos. Oye, a ver, entonces, por ejemplo, cuando el cuerpo, digamos que sí es como en automático, ¿no? Se baja el switch y definitivamente para todos para todo tu cuerpo. Pero, por ejemplo, ¿tienes conciencia cuando estás en coma, por ejemplo? O cuando estás en estas situaciones, porque dicen que hay gente que fue y vino, dijo, es que yo estuve en coma y me desconectaron y no tuve vida unos minutos y regresó. ¿Dónde están? Sí, ¿Qué perciben? allí vuelvo a lo mismo. Yo no voy a introducirme en un tema que yo desconozco. Ustedes son los expertos y tú tienes especialistas maravillosos en ello. Yo estoy hablando desde el punto de vista científico. Por ejemplo, en un coma, otra vez, al cerebro no le gusta el dolor. Cuando el dolor es tan intenso, es entonces cuando el cerebro bloquea digamos que los cables, para que se entienda, y entonces no existe una conciencia. Es que mi familiar movió el dedo, o es que mi familiar se puso a llorar, o es que mi familiar no. Desde el punto de vista de las neurociencias, solamente esos son reflejos, pero no están realmente conscientes hasta que nuevamente el cerebro, digamos que vuelve a conectar los cables principales y es entonces cuando se vuelve en una conciencia. Otra vez, hay algunas personas que dicen, es que yo me vi fuera y entonces yo empecé a elevarme, es más, mi mamá me gritaba, no hagas esto, pero
repito, desde el punto de vista científico, esto es una liberación de esas hormonas y de esos neurotransmisores que te hacen alucinar porque al cerebro no le gusta el dolor, siempre le gusta el placer. Oye, David, de verdad creo que esta plática la podremos extender. Si te late, podríamos después abarcar otro tema que tenga que ver con estas despedidas. En el rubro de la tanatología, bueno, a mí me apasiona muchísimo porque tiene que ver mucho con lo que me he dedicado, que tiene que ver a la gran pregunta, ¿qué pasa después de la vida, ¿no? ¿Qué pasa después de que ya no estás en este plano? Y creo que un tanatólogo siempre tiene esa certeza científica de lo que sucede a lo inexplicable, lo cual me gusta mucho. Claro que sí, con todo gusto, será un honor platicar con todo tu auditorio todos estos temas para hacer entender que a veces aferrarse, diría Juan Gabriel, no te aferres a un imposible, sino soltar para ser felices. Oye, David, pásame tus redes sociales, compártenos dónde te pueden escribir, dónde te pueden buscar. Claro que sí, en mi página web davidflores.mx, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, como Tanatólogo David, para todas sus dudas, preguntas. Tenemos temas de cualquier tipo, no solamente cuando una persona no está entre nosotros, sino de amor, desamor, divorcio, lo que sea, siempre le damos un toque especial. Perfecto. David, te agradezco mucho que nos regales estos minutos. Gracias a todas a las personas que vieron este video. Nos seguimos viendo en el próximo que subamos. David, gracias y recuerden suscribirse y activar las notificaciones de este canal. Yo soy Carlos Contreras y nos vemos en la próxima.